Y el vivir el cristianismo como es, siempre va a traer persecución, Señor, y siempre va a traer odio. Y por lo mismo te pedimos, como lo hicieron los apóstoles, danos el valor y el denuedo para predicarlo, Señor, no solamente en este momento, sino siempre. Pero recuérdanos esa gran lección que tú nos has dejado para que la lleguemos y la culminemos hasta el último día de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias o donde las tengan, o su celular, lo que tengan, en Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Ok, el tema es Dios en el banquillo, o Dios siendo acusado. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración. Y un pastor protestante llamado Guter Rothenburg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás. Con esto él buscaba responder a quién debemos de culpar por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y toda la gente que falleció. ¿Quién debe de cargar con la culpa de este problema? Porque pues más de 6 millones de judíos fueron exterminados en Belsen-Dachau, Auschwitz, sin contar todas las atrocidades que los nazis cometieron en Europa, sin contar los crímenes de guerra y todas las atrocidades que hicieron con todos los pueblos donde iban pasando, ya que iban pasando por una plaga. Entonces la obra de Rothenburg, que paréntesis, yo no te recomiendo nunca que leas esta obra, la estamos usando ahorita para ilustrar esta prédica, pero yo no la recomiendo absolutamente a nadie. En esta obra de Rothenburg, los actores dialogaban con el público para tratar de determinar hasta qué punto cada uno de ellos era responsable. Entonces aparece un ama de casa diciendo: yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Después aparece un soldado, y el soldado en su diálogo dice: yo tampoco soy culpable, solamente estaba obedeciendo órdenes. Aparece un comandante del ejército nazi en la obra diciendo: yo solamente sigo los mandatos de mi líder. Y así, cada vez va subiendo, ¿no? Aparece un niño diciendo: pues yo no tengo la culpa, yo estaba en la escuela. Aparece un bebé diciendo: ¿sabes qué? Pues la verdad es que Gugutata, a mí me lastimaron, entonces, por lo tanto, pues yo no soy culpable. Y después finalmente un hombre se pone de pie y declara que la verdadera culpa no se encuentra en el ejército. Es más, ni siquiera se encuentra en el diablo, porque él decía que el diablo lo inventaron. Dice que ni siquiera es Hitler el culpable. El culpable es Dios, así dice la obra. Dios es el culpable. Y no solamente porque lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, dice, sino de todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo, Dios es el culpable. Y entonces, llegando a este punto, yo creo que cualquiera de nosotros decimos: híjole, qué tremendo, ¿no? Santo, como decimos Abraham, Isis y yo. Pero lo increíble es que este hombre decidió vivir de espaldas a Dios, pero cuando cosecha los frutos de su locura, entonces comenzamos a proyectar la culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano terminamos culpando a Dios, ¿no? O sea, yo no fui un hombre de negocios porque mi mamá no me dejó serlo, porque mi papá quería que yo estudiara derecho. Pero al final y al cabo, ni ellos son los culpables. El culpable es Dios. Así empieza a decir mucha gente. Y sin darnos cuenta, empezamos a Dios a acusarlo y pretendemos sentarlo a él como nuestro acusado. O sea, tú eres el culpable de que yo no tenga dinero. Tú eres el culpable de que el que me gusta no me haga caso. Tú eres el culpable de la que me gusta no me pele. Tú eres el culpable de que en mi iglesia no me hayan subido. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. Y esto fue lo mismo que hicieron los israelitas en nuestro texto. Y esto se encuentra en los primeros 7 versículos del capítulo 17 del libro del Éxodo. Así que leámoslo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no se había no se había agua para que el pueblo bebiere. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová?
Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también tu vara en la que golpeaste del río, y aquí que yo también estaré delante de ti, y sobre la peña en Horeb golpearás la peña, y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Esta es la única, verdadera e inerrante palabra de Dios. Hace poco los israelitas habían sido liberados de la esclavitud, estamos viendo el contexto del texto, y habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo, el camino más directo para llegar a Egipto hasta la tierra de Canaán es bordeando, y toda la franja costera, pero en vez de llevarlos por esa ruta, Dios decide meterlos en el desierto. Y en el versículo 1 nos dice con toda la claridad que esa fue la decisión de Dios, no de Moisés. Entonces, cuando nosotros nos vemos esta parte y escuchamos a gente que nos dice que el cristiano no va a sufrir, nos estamos dando cuenta de que el mentiroso es el predicador que está diciendo eso, porque la Biblia jamás prometió eso. Así como ese mensaje tan valiente que nos dio nuestra hermana Yael de listos para el palacio, nos enseña que hay un proceso. Y obviamente si un pastor quiere tener su iglesia llena de miles de personas, les va a decir: no, chavos, no pasen por el proceso, ustedes no tienen por qué sufrir porque Diosito los quiere tener, mira, gugutata, gugutata. Y eso es una mentira. Y es una mentira bastante desagradable, y si te la están diciendo, pues ten mucho cuidado porque es mentira. La verdad, si te están diciendo eso, eso es mentira. Todo creyente tiene que pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque Moisés no agarró y empezó a leer y decir: no, ¿sabes qué? Yo creo que lo que voy a hacer es irme por otro camino, o o yo creo que voy a ¿cómo se dice? Yo creo que voy a rodearle así. No, lo que pasa es que aquí no se trataba de eso. Lo que pasa es que Dios le dice: no, Moisés, no, mira, tú no te vas a ir, tú te vas a ir por aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a ir por este camino que Dios nos marca, pues a veces no va a ser el más cómodo. Y a veces nosotros vamos a decir: ¿pero por qué? Yo creo que si me hubiera ido por este camino, yo creo que mejor me hubiera ido mejor. Pero no, Dios los mandó por ese camino donde iban a ser probados. Entonces, si nosotros queremos andar pasando o creyendo, te lo vuelvo a repetir porque yo de veras insisto mucho en este punto de andar dando falsas esperanzas de que no, el cristiano no sufre. Eso es mentira. Claro que va a haber un proceso. Y es algo para que, como dice Deuteronomio, para educarlos y para que ellos aprendieran a saber cómo se tienen que conducir en su vida hacia Dios. Entonces, más que otra cosa, Dios los tenía que formar. Porque si uno no es formado, pues realmente nunca va a tener la madurez para saberse comportar a la altura de lo que es un verdadero cristiano. Yo creo que más de uno de los que está aquí presente es ahorita la persona que es, gracias a todas las pruebas que Dios ha permitido en sus vidas, gracias a todas las lágrimas que Dios lo ha permitido derramar, y todo eso es porque Dios ha permitido esa parte. Entonces, lo dice Deuteronomio 8:2, mira, cuando tú te preguntes por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, dice: para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Entonces esta dificultad fue cuidadosamente planeada para revelar la verdadera condición de los corazones. Entonces, si nosotros empezamos a creer: yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué estar, y peor que hay gente que lo enseña, pues estamos cayendo en una gravedad, porque eso la Biblia nunca lo enseña. La Biblia enseña totalmente lo contrario, pero también nos enseña que Dios no está ahí torciéndonos y así lastimándonos nada más porque le gusta, sino porque Él te está formando a su imagen. Por eso dice la Biblia: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir? Que a Jacob lo amó. ¿Y qué le pasó a Jacob? Lo desconyuntó cuando pelea con el ángel. Tienen una pelea, el ángel le toca lo que hoy en día viene siendo el psoas o la cadera. Entonces a la hora de que se lo toca se desconyunta, es decir, se desgarra. Haz de cuenta que todo lo que pasaba es que Jacob siempre iba a estar así. Hasta el último día de su vida, desde la pelea que tuvo Jacob con el ángel, Jacob siempre estuvo así, rengueando.
porque siempre iba a estar así, porque esa era su muestra de que él había estado con Dios. Pero sin embargo, Esaú no, Esaú tuvo toda la riqueza y todo. ¿Por qué? Porque Dios formó a Jacob, pero Esaú no lo formó porque Esaú no era su hijo. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Esaú fue rico, fue millonario, claro. Es más, hasta sanamente estuvo mejor Esaú, porque Jacob, pues imagínate, quedó rengueando para todo lo que le resta de su vida, así, porque pues Dios lo desconyuntó como señal de la lucha o el esfuerzo que ella había tenido con él. Bueno, pero exactamente, pero este sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos o aprenden de la prueba. Y otros pues, caen en el cinismo, ¿no? Se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Y esto ocurre incluso en personas que profesan la fe cristiana. Durante un tiempo creen hasta que tienen que enfrentar situaciones angustiosas que desafían su razonamiento lógico. Bueno, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando todo esto? Yo no sé si recuerdas que en Marcos 4, 16 al 17 el Señor dice que muchas personas aceptan la palabra de Dios y parecen abrazar la fe, la predicación, pero viene la tribulación o la persecución y se apartan del Señor. Entonces, Dios los había colocado en una situación difícil y peligrosa. Si no encontraban agua para beber, todos iban a morir. Qué situación tan angustiosa, ¿verdad? Y qué era lo que esperaba de ellos. Bueno, antes de responder esta pregunta, tenemos que recordar que esta no era la primera vez que se encontraban en peligro. En el capítulo 15 se quejaron por falta de agua y en el 16 por falta de carne. Entonces Dios los había cuidado y protegido hasta aquí, pero en esta nueva situación ellos debieron de haber confiado en el poder de Dios, que Dios ya les había mostrado. O sea, ellos no eran nuevos en el poder de Dios. Por ejemplo, si hay una persona que nunca ha conocido de la gracia de Dios y se le dice, confía en el poder de Dios, probablemente pues va a decir, híjole, pero ya que una persona cristianamente exactamente dijo que les iba a dar de comer hasta que se cansara. Entonces, ellos, en esta parte Dios los había cuidado. Y Dios, como dice Isis, les dijo Dios que les iba a dar de comer hasta que se cansaran de comer carne. O sea, los iba a hartar. O sea, para que vieran que ni en el desierto Dios está limitado. Pero en lugar de clamar en oración, ¿qué hace el pueblo de Israel? Vuelve a quejarse contra Dios y deciden promover lo que hoy en día tendríamos como una demanda judicial. El pueblo altercó con Moisés y esta palabra indicaba no una simple queja, sino que habían quejado contra Dios y contra Moisés, pero ahora pretenden demandarlos por haber quebrado la promesa del pacto, y por eso este lugar se conoce como Masá y Meriba. La palabra Masá significa poner prueba, y Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial, o sea, que Israel de plano puso a Dios a juzgarlo. Lo que estamos viendo aquí es mucho más que una turba enojada. Estamos viendo el pueblo de Israel entabla una demanda judicial contra Dios por haberlos sacado de la tierra de Egipto para matarlos en el desierto. Ellos tentaron a Jehová, en otras palabras hicieron una evaluación de la actuación de Dios y llegan a la conclusión, tú nos sacaste de Egipto haciéndonos promesas falsas para matarnos en el desierto. O sea, ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Y ellos estaban diciendo, Él nos ha traicionado y Él nos ha mentido. Y de haber podido apedrear a Dios ese día, pues lo habrían hecho. Pero eso era imposible, estuvieron a punto de ejecutar a Moisés. Y si todos iban a morir en pocas horas, Moisés debía de ser el primero. Pero no de ser, sino de ser ejecutado por el pueblo como un traidor. Y de esta manera esta crisis en el desierto no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también su ingratitud y su insolencia. ¿Y cómo pudieron olvidar tan pronto todo lo que Dios había hecho? Esa es la acusación que Pablo presenta contra toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a Romanos. O sea, nosotros vemos esta parte y decimos, ay, qué feo el pueblo de Israel. ¿Y qué crees? Que muchas veces nosotros, cuando empezamos a tener esta actitud de ingratitud, de insolencia y de incredulidad, estamos cometiendo lo mismo que ellos cometieron.
Ah, no, yo no peco, yo no hago eso. No, sí, sí, claro que estamos en esa, todos. ¿Por qué? Porque por eso Pablo acusa a toda la raza humana en el capítulo número 1 de Romanos. Aquí nada de que él sí, yo no, no, todos, todos. No seas como esa personita que recuerdo que en otra iglesia decía que el Espíritu Santo no se manifestaba si no era por ella, pero o sea, ella de plano estaba, esa persona literal estaba diciendo que Dios la necesitaba y que Dios no podía moverse si no era por ella. Entonces, ahora imagínate, exactamente, luego renegamos. Entonces, por lo tanto, Israel peca gravemente, pero Pablo acusa a la raza humana en Romanos 1. O sea, Pablo no solamente dice, no, pues es que solamente algunos, no. Dice que todos somos culpables de esa, por lo cual todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia. Pero en vez de glorificar a Dios y darle las gracias a Dios, la humanidad se envanece en sus razonamientos, como lo dice Romanos 1 del 18 al 21. Y toda la raza es culpable de los mismos pecados. Y es importante aclarar que cuando hablamos de la raza humana, estoy hablando de mí y de los demás. Nada de que, no, pues es que tal persona, no, no, no. Estamos hablando de todos. Fíjate, lo malo no es tanto decir, entender que yo lo soy, porque pues todos somos pecadores. Lo malo es decir, él sí, yo no. Eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice que todos pecamos y todos estamos equivocados. No pienses ni por un segundo que esto no le puede suceder a un cristiano. Mira, quieras o no, Dios nos va a colocar en situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza. Siempre. Eso es algo con lo que vamos a tener que vivir. Porque es así como Dios nos va a formar. Y la palabra no tener ni pies ni cabeza es literal. O sea, no tiene existencia, no tiene sentido eso, no tiene ni siquiera cavidad esa parte. ¿Por qué? Porque literal vamos a entrar en situaciones que vamos a decir, Señor, pues ¿qué onda? ¿Me porté mal? ¿Estás conmigo? Así que si profundizamos un poco más, veremos que nuestra queja en definitiva es contra Dios, porque pues Él es el que gobierna las circunstancias de nuestra vida. Somos tan insolentes que si fuera posible, pues le arrebataríamos de sus manos el guión de nuestras vidas para hacerlas mejoras. Ahora, en esto estamos todos así porque mira, por ejemplo, desgraciadamente, como ya lo hemos hablado, yo venía de una iglesia donde pues sí, mucho poder de Dios supuestamente, ¿no? Falsamente, ¿no? Porque para nada. Pero no en la iglesia en la que ahorita, gracias a Dios, estamos sirviendo, ¿no? Sino de la iglesia donde escapamos. Pero en esa iglesia, según se hablaba mucho del poder de Dios y ¿cuántos creen en el poder de Dios? Amén. ¿Y cuántos creen en la manifestación? Amén. Pero tú veías sus vidas y realmente pues ya no solamente era una insolencia hacia Dios, sino que estaban preocupados por la escuela, por la tarea, por el trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso era lo único que les apuraba. ¿Cómo le voy a hacer para el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer para el dinero? Pero tú te los encontrabas en la calle y ¿cómo es posible que no confíen en Dios? Si Jehová Jireh proveerá, y hasta cantaban Jehová Yafa. Pero nada más de dientes para afuera. Pero realmente en su vida no estaban creyendo en que Dios tenía el poder de hacer las cosas. Realmente nunca creían que Dios tenía eso en sus manos. Y su única apuración no era como este precioso grupo, que nuestra única apuración es la gloria de Dios. Su única apuración era tener dinero, el trabajo, la escuela, los niños. Esa era su apuración. Pero eso sí, eran tan hipócritas que llegando a la iglesia, no, sí, la gloria de Dios, hermano, es lo primero. No, sí, dale a Dios lo primero, eso es lo más importante. O sea, yo lo que más me admiro de todos ustedes, lo que a mí más como dice Pablo, mi orgullo, es que ustedes están consumidos por la gloria de Dios. O sea, ustedes trabajan, estudian, pero están consumidos por la gloria de Dios. Pero literal, esa gente literal, bueno, ya dejando de lado su hipocresía, a ellos no les interesaba ni tantito, pero ni tantito, la gloria de Dios. Ellos el afán de cada día, era su afán. Eso era. El trabajo, la escuela, pero Dios, sí, pues que me dé trabajo, ¿no? Si no, para acá yo vengo a la iglesia, así de verdad. Entonces, todos ellos así eran, pero tú también nunca vayas a perder ese enfoque
de la gloria de Dios, porque en el momento en el que perdemos ese enfoque de la gloria de Dios, obviamente que empezamos a caminar en otro entendimiento y ya no estamos caminando hacia Dios y empezamos a caer en esta ingratitud y en esta insolencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú ves a una persona afanada por el trabajo, el dinero, no es malo trabajar, no es malo... No tengo internet, no te preocupes, lo subiremos después a YouTube. Cuando tú te afanas por el dinero, por todas esas cosas, mira, es bueno darnos cuenta del trabajo, ¿no? Es bueno fijarnos en nuestras finanzas, es bueno y es algo importante, ¿no? Es bueno cuidar nuestra salud, ¿no? Es bueno dormir, es bueno que si estoy un poquito mal ir al médico, no sé. Pero ya al punto de llegar a la desesperación, pues una cosa es lo único que estamos diciendo, que no confío en Dios. Es lo que estamos diciendo, o sea, esa gente que se afana y el dinero y el trabajo, están diciendo que no confío en Dios. Y déjame te digo como un punto y aparte para no extendernos más en esta parte, que realmente no hay nada seguro en este mundo. Por ejemplo, hace poquito, no sé quién lo sepa, pero hace poquito veía que una empresa televisora, la Warner Bros., está vendiendo sus acciones baratísimas. Ahí se las quieren comprar. Pero las está vendiendo baratas. Y eso que era una empresa de muchos años y de prestigio. Y entonces todos los trabajadores de ingenieros de luz, ingenieros de sonido, todos los actores, ya se van a quedar sin trabajo. Pero eso sí, la Warner Bros. Era un lugar seguro. Era un trabajo seguro. Ya no lo es. Y nada en este mundo es seguro. Y pobres de nosotros si nosotros hacemos de nuestra seguridad otra cosa que no sea Dios. Porque de verdad, ¿cómo vamos a sufrir? El mismo Señor dijo, cada día traerá su propio afán. Pero en el momento en el que nosotros nos empezamos a afanar y a desesperar y a decir, pero ¿cómo le voy a hacer mañana? Y quién sabe qué, son cosas que nos pasan por la cabeza. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Y lo vuelvo a repetir, no hay nada seguro más que Dios. Imagínate un ingeniero de luz que se acaba de graduar y todo, y le dicen, ¿qué crees? Que hay una vacante en la Warner Bros. ¿No te quieres unir? Ah, sí, porque es una televisora de muchos años y ya está vendiendo sus acciones porque está a punto de caer en la bancarrota. Pero era una empresa segura. Era un trabajo seguro. No hay nada seguro, ¿eh? Nada, nada, nada. Tú puedes tener un buen trabajo y el día de mañana te corren así. Así que nuestra única seguridad, tengamos el mejor trabajo, nos hayan ascendido, estemos en la escuela, nuestra única seguridad es únicamente Dios. En esta incredulidad que ellos llevan, Dios los había llevado a Refim para probarlos. Pero ellos decidieron probar a Dios para llevarlo a juicio. Y más adelante en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento de la historia y les dice a quién probaron en Mashá, refiriéndose a Dios. Y una vez más se usa el término legal que aparece en Éxodo 17:2. Y Moisés sabía que el pueblo estaba a punto de apedrearlo, así que clama a Dios y Dios le responde que se coloca delante del pueblo junto a los ancianos de Israel. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés era que convoque un tribunal. Exacto, si Dios quiere lo quita fácil y sencillo, exactamente. Y en aquellos días los ancianos de la nación funcionaban como una especie de jurado para enjuiciar sobre los asuntos que estaban en disputa. Por lo tanto, este litigio entre Dios y el pueblo debía llevarse a cabo con todas las normalidades. Y Dios le ordena también que tome en su mano la vara con la que había golpeado el río Nilo cuando sus aguas se convirtieron en la sangre. Y esta vara era símbolo del poder y la autoridad de Dios para juzgar. De esta manera Dios le está diciendo a Moisés que actuara como juez. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, júzgame, júzgame, y vamos a ver si yo soy culpable. Y por eso en el versículo 6 dice, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La expresión yo estaré lo hizo en presencia de los ancianos. Él dice que él tiene que comparecer. Y todo él está familiarizando en el Antiguo Testamento. Sabemos que la roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32:4. Entonces lo que estaba sucediendo en Éxodo 17:6, Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio. O sea, prácticamente Dios agarró y dijo, a ver, adelante, llévenme. Y los israelitas merecían morir por semejante insulto. Pero Dios decide recibir los azotes de su propio pueblo. Y cuando Moisés golpea la roca, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed.
Que las aguas, Salmo 105 nos dice que las aguas corrieron por los sedecales como un río. O sea, tú te puedes imaginar que sale agua de una roca y no solamente se queda como agua de una roca, sino que se vuelve un río, que nace un río literal. O sea, esto era para que saliera una gota y para que quizás el pueblo empezara a ver, vamos a chupar de grupo en grupo, pero no. Lo que sucedió es que se hizo un río de tanta agua que surgió. Ellos fueron salvados ese día por causa de la herida de Dios. Ese es el gran mensaje de toda la Biblia, que el Dios de toda la gracia recibió en la persona de su Hijo el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Y por eso mismo Pablo interpreta este incidente en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios diciendo que todos ellos vivieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo se coloca sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés como preámbulo de lo que otro día vendría a ser en la cruz el castigo que merecen todos aquellos a los que él vino a salvar. Y cuando Cristo estaba en la cruz, dice en el Evangelio de Juan que uno de los soldados le abre el costado con una lanza y al instante sale sangre y agua. La sangre que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia nuestra sed. Entonces es gracias a esa muerte en la cruz que los creyentes son saciados. ¿Recuerdas la conversación que Cristo tuvo con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es la verdadera roca de un torrente que sacia plenamente la sed de todo el que venga a él y beba por medio de la fe. Y más adelante en el capítulo 7 de Juan dice que el Señor Jesucristo se puso de pie en el último día de la fiesta de los tabernáculos y alzando la voz en el templo dijo a todo el pueblo, si alguno tiene sed de mí, vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es por eso que en el capítulo 32 de Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, se profetiza de la venida de un gran rey que sería al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de aguas. He aquí que para justicia reinará un rey y será este varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión y como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cristo es esa roca bendita en la cual nosotros podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed. Los israelitas le preguntaron a Moisés si Jehová estaba entre ellos o no, y la respuesta es que Dios estaba allí de una forma en la que ellos no se lo podían imaginar, soportando sobre la roca el castigo. Y esta es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad, pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda la gracia establece un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecados. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la obra de Rutherford que citamos al principio, el veredicto que la humanidad emite contra Dios es que Dios debe de ser condenado al convertirse en ser humano en errante en la tierra y privado de sus derechos, sin hogar, hambriento y sediento, y al final debe morir de tal manera que sea avergonzado y ridiculizado. Y ese es el grito de una humanidad rebelde contra Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero lo cierto es que Dios hizo mucho más de lo que esos desafíos blasfemos demandan. Porque Dios hizo hombre y no solamente para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino que recibir voluntariamente todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecemos, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en él, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Finalmente, hay que dejar dos lecciones en tu mente antes de concluir el mensaje de hoy. Los creyentes nunca jamás debemos de interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Esto fue lo que hicieron los israelitas en el desierto y terminaron murmurando y blasfemando contra él
El Salmo 95 es un salmo curioso porque comienza con un llamamiento a la adoración. Se usa normalmente los domingos, cuando uno quiere decir, bueno, ¿cuál es el salmo que mencionaré un domingo para iniciar el servicio de adoración? El 95, nunca falla. Dice el Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle porque Jehová es Dios grande, shalala, shalala. Suyo también es el mar, porque él lo hizo, hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí, ¿no? Ahí es donde todos estamos, haré un altar para ti, para... Pero a partir del versículo 7, el salmo cambia de tono así, ¡pum! Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me intentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuando conectamos la primera parte del salmo con la segunda, ¿cuál es la enseñanza de este salmo? La primera es lógica, ¿no? Que como creyentes tenemos que adorar a nuestro Dios. Pero la segunda es que o lo adoramos con gratitud y con reverencia, o nos quejamos de él y terminaremos endureciendo nuestros corazones contra él. No hay otra opción. ¿Yo te acuerdas cuando yo te platicaba que en una disque iglesia había jóvenes que solamente cuando había problemas Dios existía? Y cuando dejaba de haber problemas Dios dejaba de existir para ellos. Porque solamente buscaban a Dios como su medio de satisfacción. Entonces cuando Dios les cumplía sus milagritos y sus caprichos, ahí estaban. Pero Dios les dejaba de cumplir sus milagritos y sus caprichitos y dejaban de estar ahí. Y ahorita ya son ateos, ahorita ya adoran a la muerte, ahorita ya hasta son santeros. Pero eso sí, tú los veías llegar un domingo de buenas, que no tuvieran problemas, ahí estaban, todo lo que quiero te lo doy, que mi vida sea para... Hasta llorando, Pues sí, desgraciadamente lágrimas hipócritas, porque es lo que son, lágrimas hipócritas. Y desgraciadamente una adoración hipócrita. Imagínate, está Dios en tu culto de domingo, sentado en su trono, rodeado de luz, sus ángeles ahí porque Él prometió estar cuando su pueblo se convoca a adorarlo. Y resulta que lo adoramos con una actitud hipócrita y falsa. Porque Él conoce los corazones, ¿verdad? O sea, Él sabe quién lo está adorando realmente, Él sabe quién lo está adorando hipócritamente, Él sabe quién lo está adorando porque está de buenas. Es que hoy te adoro porque hoy sí estoy de buenas. Pero Él también sabe quién lo está adorando con corazón, con quién sabe con la mochilota de problemas, pero lo está adorando de corazón. Pero Él también sabe quién lo está adorando con la mochilota de hipocresía, porque como hoy amaneció de buenas, como hoy sí mi novio me mandó WhatsApp, como hoy sí me depositaron la beca, como hoy sí tengo dinero, hoy sí te adoro, ¿no? Y ahí están, yo quiero enamorarme más de ti. Pero nada más se pasa el problema, se pasa la dificultad, o empiezan las dificultades, no, ya, estoy con mi jeta, es más, ni me muevo, Y así, ¿verdad? Pero resulta, exacto, pero resulta que como dice, todo esto Dios nos lo advierte en el Salmo 95, que esa actitud de queja y descontento, pues no es otra cosa más que incredulidad. Entonces no es que estoy de malas. No, resulta que es incredulidad. ¿Por qué? Porque mira, una cosa es que haya problemas y que obviamente que el ánimo no está al 100. Y otra cosa muy distinta es que simplemente tengo una actitud hipócrita. Pero imagínate qué ofensa, ¿no? O sea, estás en el trono de Dios, estás en la sala, en la asamblea santa que Dios convocó a su pueblo. Y Dios está sentado en su trono ahí recibiendo la adoración y empieza a recibir una adoración hipócrita. O una adoración de alguien que solamente le está cantando porque hoy no tuvo problemas. O sea que si llegan los problemas ya no me adoras. No, Señor, ¿cómo crees? Yo contigo hasta la muerte. No, no es cierto. O sea, hay mucha gente que no lo es. Y te lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, desgraciadamente esos son los ejemplos que nadie me ha contado. Yo los vi, los hemos visto, ¿sí o no? ¿Verdad? No, nadie nos va a decir no nos contaron. No nos contaron, los vimos. Nosotros con estos ojos que se han de comer los gusanos, los vimos. Que Dios nada más existía cuando no había problemas, pero empezaban los problemas y Dios dejaba de existir para ellos.
Ya no estaban, pero eso sí, brincaban, saltaban, así, pero de verdad. Pero empezaban los problemas y bye, ¿no? Aquí ya no, aquí ya Dios ya no existe. Aquí solamente hay, este, aquí ya no quiero nada con Dios. Solamente era mientras, tenían problemas y ya, solamente así cantaban, así. Pero si no, pues ni querían nada con Dios. Y eso es lo que nos vuelve a repetir, que eso es una incredulidad. Por eso en Primera de Corintios 10 como en Hebreos 3, los autores hacen esta misma aplicación. Cuidado con la queja y el descontento, porque ambos pecados son un insulto para Dios y muy venenoso para el alma. Lo único que nos queda siempre es meditar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Meditar en el hecho de que Él recibió por ti los azotes que tú y yo merecíamos. Derramar nuestra alma en adoración y gratitud por el incomparable e impactante amor con el que Dios nos amó y hoy te sigue amando. Y si tienes a Cristo, tienes demasiado. De hecho, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la copa rebosando? Bueno, el que tiene a Cristo tiene su copa rebosando y la puede tener aún más. ¿Por qué? Porque no importa de cuántas cosas de este mundo puedas carecer. Hace unos días me estaba preparando para ir a la iglesia, ¿no? Y me topé con una nota que un amigo les había enviado a otros amigos en un libro de oraciones de Scotty Smith. Y él comienza diciendo: la desesperación y la desesperanza fueron saboteadas por Cristo en su resurrección. ¿Escuchaste eso? Cristo saboteó la desesperación y la desesperanza cuando resucitó de la tumba al tercer día. Smith continúa diciendo en su oración: ayúdame a preocuparme más por los tesoros de dentro que por las presiones de fuera. Si tu sublime poder se puede mostrar más dramáticamente a través de mi debilidad, me entrego a tu voluntad, y si tu incomparable belleza es más claramente revelada a través de mis dificultades, me entrego a tus caminos. Y si tus propósitos redentores se realizan más plenamente a través de mi quebrantamiento, me entrego a ti. Con mis manos levantadas te ofrezco alabanza por el tesoro del Evangelio, aunque hay momentos que me parece increíblemente atractivo tirar la toalla, buscar otra historia o simplemente huir. ¿A dónde voy a ir sino a ti? Solo tú das palabra de vida, gracia suficiente, esperanza de gloria, y que tu voz sea 10 veces más fuerte que los murmullos a mi alrededor. Y las quejas dentro de mí, Jesús, en las próximas horas, días y semanas, demuestran las maravillas de tu amor en medio de nosotros. Oro a ti con expectación hambrienta en tu poderoso nombre. Amén. Cabe resaltar que el autor que escribió esta pequeña carta que te leí, la de Joseph Smith, acababan de tener su tercer aborto. No fue provocado, obviamente. Fue de que tenían problemas en la matriz y tuvieron su tercer aborto. Y después tuvieron un hijo que a la edad de 1 año al chiquito le dio pulmonía y desafortunadamente falleció. Y con esas 4 pérdidas, ellos siguieron adorando a Dios y siguen siendo pastores. Y cuando les preguntan burlonamente: ¿y sus niños? Y dicen: en el cielo nos están esperando. Pero lo más importante es que nosotros seguimos esperando la promesa de que Dios nos dé a nuestro hijo. Y si así no fuese, no importa, porque nuestro más grande regalo ha sido el Señor Jesucristo. Es una de las cosas más importantes que están aquí, porque tal vez tú no has pasado a través de este dolor, y yo no te voy a decir que este es el dolor más grande, porque hay personas que quizás están pasando hoy en día por una necesidad todavía más grande. Y yo creo que la más falsa esperanza que uno te pudiera decir es decirte que en este momento va a ser quitada, porque eso nosotros no lo sabemos. Hoy en día hay gente que está dando esas falsas esperanzas. La semana pasada yo escuchaba eso, ¿no? Que daban esas falsas esperanzas en este momento, ahorita. Y hasta contando ya la de 3, eso no es cierto. Porque solamente Dios sabe lo que tenemos que soportar. Y lo que tenemos que soportar para su gloria. Y para Él formarnos. Pero que en ningún momento se nos pase por la cabeza caer en esa ingratitud. Porque la verdad es que al caer en esa ingratitud, como te decía de aquel triste grupo de jóvenes, es simplemente decirle a Dios: ¿sabes qué? La verdad es que yo estoy en tu contra. Porque no me importan tus caminos. No me importa quién eres tú. Me importa que no estás cumpliendo lo que yo quiero. Y por eso ya no te voy a adorar. Es lo que decimos, es lo que dicen. Y es lo que mucha gente hace hoy en día.
Decirle, como no me estás dando lo que yo quiero, pues ahora ya no te quiero. Y mucha gente lo hace. Solamente cuando están bien, lo siguen. Y cuando no, no. Y finalmente, unas palabras para aquellos que están sin Cristo, aquellos que nunca han venido con arrepentimiento y fe y reconociendo su culpabilidad y confiando únicamente en Él para perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A él nadie lo engaña. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:3. Cuando nosotros a veces, como lo mencionábamos, nos presentamos, hay personas que se presentan con una actitud hipócrita delante de Dios para adorarlo. Y hay personas que se presentan con su mochilota de problemas y lo adoran. Y eso la gente no lo va a percibir, eso solamente lo va a percibir tú y el Señor. Tú sabes si le estás dando una adoración verdadera o no. Porque delante de Él están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que quien tenemos que dar cuentas. Yo puedo llegar con mi actitud y ahí al borde de su gran... Y nada más viendo, ¿no? A ver, no está sanándose mi abuelita. Y también yo puedo llegar ahí llorando y realmente adorarlo y cantarle. ¿Pero eso quién lo va a saber? Pues aquel a quien todas las cosas están abiertas y desnudas así. Sí, si nosotros creemos que de Dios nos escondemos, no. Porque delante de Él están desnudas y abiertas los ojos. Recuerdo que yo siempre le platicaba a Abraham, ¿sí o no que cuando pecamos, la gente, uno siempre agarra y hace esto? Porque va a pecar, ¿no? Entonces le hace así. Y fíjate, uno le hace así y Dios está así. O sea, uno cree, me escondí de la gente. Sí, pero de Dios nadie se esconde. Y la buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo, porque en Romanos 6:23 Él nos dijo que la paga del pecado es muerte, y lo que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados no es estar en la presencia de Dios disfrutando de su compañía, sino ser arrojados a una condenación eterna. Pero Cristo Jesús vino a este mundo y siendo Dios para recibir como hombre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él es la roca que fue golpeada en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que realmente nuestra adoración sea verdadera y sea genuina. Y así estemos pasando lo que estemos pasando, pues como dice el apóstol Pedro, nos ciñamos llorando o no llorando, ahí mismo lo adoremos, aunque estés cayendo de tus mocos y tus lágrimas, pero lo adoras. Ahí. No, pero es que me van a ver, pues ¿qué tiene que te vean? Finalmente lo estás sintiendo, te está doliendo. Y Él es el que te está viendo. Pero aferrarte a Él y seguirlo adorando. Y aunque estés con todo tu sufrimiento, con todo tu dolor, entregarte a la total adoración hacia el Dios que te salvó. No continuemos deshidratando nuestra alma, tratando de saciar nuestra sed con el agua que este mundo ofrece. Porque eso es por lo que el mundo se desgasta, ¿no? Yo quiero trabajo, quiero dinero, quiero esto. Pero son cosas que realmente solamente el mundo ofrece. Cuando Cristo nos llama por medio del Evangelio para saciarla plena y permanentemente, bebiendo de esa fuente de agua de vida que brotó del Calvario. Nosotros no tenemos todos los días otra opción